Y nos devolvemos al libro de Chapra. Tengan a mano también el ambiente de MATLAB. Con respecto al libro de Chapra, sigamos donde habíamos dejado. En el capítulo 2 vienen los preliminares, ¿no?, de MATLAB. Es lo que ocupamos para comenzar a trabajar. Estábamos considerando que existe la posibilidad de trabajar con números complejos. ¿Okay? Esta es la forma de definirlo. Nosotros no ocupamos, por lo menos en este tipo de curso. Hay formatos para representación de números. Por ejemplo, este pi. ¿Okay? Este número pi es 34,16. Cuando se usa un formato, digamos así, en MATLAB se llama short, corto. Pero si se solicitara que entregara más cifras, ¿no?, ustedes ven hasta 15 dígitos significativos, entonces cambia de formato, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, si ustedes van a... dejamos un momentito el Chapra, ¿no? Vamos un momentito a compartir el ambiente Octave. ¿Okay? Si ustedes están en Octave, deberían estar viendo. Nosotros escribimos en la ventana de comando, solicitamos pi. Ustedes ven que el número pi en MATLAB es 3,1416. Si colocamos un format long, entonces significa que nosotros vamos a solicitar que enseñe más dígitos, ¿no? Entonces ustedes ven que ahora el número, MATLAB siempre lo tiene en memoria con toda la precisión, pero esto es nada más que todo un formato de salida para ver el número, ¿ok? Si queremos regresar al formato anterior, ¿ok? Entonces ustedes ven que format short, format long, lo que hace es, digamos, permite cambiar de formato, ¿ok? Entonces son conceptos relativamente simples que permiten comenzar a trabajar con MATLAB. Voy a devolverme, voy a ir un momentito al libro de Chapra y luego nos quedamos con Octave MATLAB, ¿ok? Entonces, para esto, volvamos al Chapra, ¿ok? Ustedes tienen, cuando hace falta, volvemos a la ventana de comando de MATLAB, Octave. Entonces, hay muchos formatos. Ahora no es importante conocerlos todos, ¿no? Es posible con un lenguaje como MATLAB trabajar, por ejemplo, con 5 dígitos, ¿okay? Por ejemplo, con 15, o eventualmente, ustedes ven, comenzar a trabajar en punto flotante. Esta es una notación en punto flotante long, ¿no? Esa es una notación en punto flotante. Ustedes ven short, ¿no? Tiene menos dígitos. Y esa es otra, ¿no? Es una notación de tipo ingenieril, ¿ok? Y finalmente, aquí está la forma de solicitar, ¿no? Si nosotros no solicitamos nada, tenemos el formato short. Si queremos que enseñe los dígitos, los números con otros formatos, tenemos que indicarlo, ¿ok? Entonces, digamos que por default tenemos el primer formato, el formato más simple. Ahora, ¿dónde está la capacidad de MATLAB? MATLAB significa laboratorio de matrices, ¿no? Matrix Laboratory. Y por lo tanto, MATLAB lo que hace, explota la posibilidad de utilizar variables que sean matrices o vectores, ¿no? Entonces tiene que tener una estructura de definición de matrices y vectores relativamente simple y directa. Por ejemplo, si ustedes están en la ventana de comando y usan las paréntesis cuadra y colocan unos números dentro de este paréntesis cuadra, para MATLAB esto es la forma de introducir arreglos, vectores y matrices. Por ejemplo, si los números no están separados por punto y coma, se ven que están separados por espacios nada más, o están separados por coma, ¿okay? Podemos separarlo por coma. Para MATLAB, este es un vector fila, ¿okay? Entonces, ustedes, voy a hacer un copy-paste, ¿no? Si ustedes ponen esto en la ventana de comando, voy a hacer un copy, ¿no? ¿Se ven que lo puedo copiar? Voy a ir
a MATLAB. Okay. Lo voy a hacer un paste. Okay. Es el mismo, ustedes deberían estar viendo la ventana de Octave, MATLAB, y le hago Enter. Ustedes ven que entró un vector fila. Si en cambio los separáramos, por ejemplo, en este caso, si yo lo separara, ¿no?, por punto y coma, entonces para MATLAB, esto es un vector columna. O sea, él entiende que cada vez que hay un punto y coma, termina la fila. ¿Okay? Si ustedes le dan un Enter, aparece un vector fila. Perdón, vector columna. Ahora, podemos también hacer una serie de operaciones, ¿no?, como son de transposición. Vamos a ver si funciona, ¿no? Esto es A. ¿Ok? Si yo le digo A traspuesto, ustedes ven que la traspuesta del vector columna fue el vector fila. Si yo ahora hago otra vez traspuesta, ¿no?, aquí estaríamos, ¿no? Tengo A memorizado como vector fila y hago la traspuesta. Pero si hago, por ejemplo, vamos a ver si funciona, ¿no? Traspuesta de A, traspuesta, ¿no? Vamos a ver si parece que no lo tomo, ¿no? Entonces, no lo puedo hacer así. ¿Ok? Entonces, si yo hiciera, tampoco lo puedo hacer así, no me acepta, obviamente. Entonces, podemos hacer de esta manera, ¿no? Memoricemos, hagámoslo así. Cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, B es igual a la traspuesta de A. ¿Ok? Ahora hago B traspuesto. ¿Ok? B traspuesto. B traspuesto. Entonces tengo el vector columna. ¿Ok? Entonces, en este caso siempre puedo, mediante la operación de transposición, que es esta, ¿ok?, o que es esta, modificar un vector fila con un vector columna. Inclusive puedo hacer la traspuesta de una matriz. ¿Okay? Entonces, ahí estaría la forma, ¿no? Pero devolvámonos un momentito al libro. ¿Okay? Sigamos los pasos. Ok. Vamos al chapa. Bueno, entonces aquí ustedes tienen la posibilidad de ingresar un vector fila separando. ¿Ok? Vamos a ver si se pone estable la red. ¿Ok? Un vector fila separando solamente con espacios o comas, o un vector columna separando por punto y coma. ¿Okay? Entonces ahí estaríamos ya podemos ingresar vectores en MATLAB. Aquí podemos hacer la transposición, que es lo que hice antes, ¿no?, con el operador apóstrofo, ¿no?, ápice. Esto puede hacer la transposición. Entonces cambia un vector fila en vector columna o un vector columna en un vector fila. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una matriz. ¿Por qué? Para MATLAB, una matriz es un conjunto de vectores, ¿cierto? ¿Okay? Un primer vector fila, un segundo vector fila y un tercer vector fila. Entonces, si nosotros en la ventana de comando o en un programa de MATLAB nos encontramos a paréntesis cuadra, ¿ok?, y algo separado por coma o por punto y coma, ya tenemos que saber que cuando está separado por coma, ¿ok?, se trata de componentes de una misma fila, ¿no? Aquí es como que hubiese una coma, ¿no? Una coma y un punto y coma. Esta es una fila. 4, espacio 5 o coma 5, 5 espacio 6 o 5,6 es otra fila. Con punto y coma termina la fila. Ustedes ven que si ustedes hacen un enter a este nivel, se hacen el enter, MATLAB le da la matriz, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, esta matriz. Esta es la matriz que ustedes definieron con la operación esta. ¿Okay? Prueben, ¿no? Ahí ustedes tienen la ventana de comando. Y después lo vamos a hacer más adelante para otros conceptos. También, esto es cuando se trabaja en la ventana, ¿no? Normalmente esta es la forma de trabajar con matrices. Se definen en un archivo de texto y luego en un programa se usan, etc. Si uno trabajara en la ventana de comando e ingresara número,
si por ejemplo llegar acá, no encuentra nada, ¿ok? Ustedes ven que no hay un punto y coma, hay un espacio, hay un carriage return. Significa que lo que se hizo acá, ¿no? A este nivel se dio un enter, ¿ok? A este nivel se da un enter. A este otro nivel se da un enter. Y a este otro nivel se da un enter. Entonces, para MATLAB, esto significa una primera fila, una segunda fila y una tercera fila, ¿no? Entonces, recuerden que esto es trabajando en la ventana de comando, ¿no? Normalmente, digamos, no se usa. Pero si uno lo hiciera, ¿ok? Si uno lo hiciera, debería, probándolo, ¿no? Tener la matriz A anterior. ¿Ok? Por ejemplo, si uno no supiera qué significa esto, ¿no? Y comenzara a razonar con los conceptos anteriores, y MATLAB diría, ok, vamos a ver qué es esto. Primero, tengo una paréntesis cuadra, la cual obviamente tiene que corresponder a otra paréntesis cuadra que encierra algo. Ok, tengo algo encerrado ahí adentro. Presumo que es una matriz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la definición de matrices. No sé qué matriz es. Vamos a revisar, vamos a razonar. Luego me encuentro un concatenamiento de algunas magnitudes. ¿Ok? Una unión, como dice aquí. ¿Qué es lo que estamos concatenando? Estamos concatenando vectores. Ah, bien, entonces cuando concatenamos o unimos vectores, formamos matrices. ¿Okay? Entonces, sin saber qué es esto, nosotros lo que estamos haciendo aquí es introduciendo una matriz mediante la unión de vectores. ¿Cuál es el primer vector? 1, 4, 7. ¿Pero es un vector fila o es un vector columna? Bueno, 1, 4, 7 sería un vector fila, pero como tomamos la traspuesta, entonces es un vector columna. 2, 5, 8 es un vector. Como tomamos la traspuesta, lo ponemos como columna. Y el último es un vector, 3, 6, 9. Como tomamos la traspuesta, es una columna. O sea, si ustedes prueben, esta matriz debería ser columna 1, 1, 4, 7. Columna 2, 2, 5, 8. Columna 3, 3, 6, 9. Y se lo leen por fila que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, esta manera de ingresar la matriz, prueben, debería corresponder a esta matriz. ¿Okay? De la misma forma. Aquí fue nada más introduciendo las componentes de la matriz. La componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 1, 3. Es decir, fila 1, columna 2, columna 3. Luego la componente de fila 2, columna 1. Profesor, Adelante. Adelante, ¿sí? Sí, ¿podría revisar el su audio. internet un segundo? Es que a todos se ¿Cómo? nos está cortando mucho. Se corta el audio, sí. De hecho, ¿Podría revisar? sí, voy a revisar. Voy a revisar de nuevo. Vamos a ver. De hecho, gracias por avisar porque, de hecho, vamos a ver cómo lo resolvemos porque si este problema se presenta, voy a tener que tomar alguna medida, ¿no? Entonces, qué bien que me avisen, ¿no? Ok, entonces, de hecho me decía que la internet estaba inestable. Lamentablemente, como le comentaba, el problema aquí de residencial con el ICE es que no aumentan la capacidad de memoria. Eso no se entiende, ¿no? En el 2021, pero así es. Entonces, tenemos que trabajar con pocos gigas y lamentablemente cuando hay inestabilidad, eso, digamos, crea problemas, pero lo vamos a resolver porque tengo un plan B para este tipo de clases. Entonces, si esta semana vamos a tomar la decisión, si esto se sigue, entonces pasamos al plan B, que es trabajar en una zona con más capacidad de memoria. ¿Okay? Entonces, esperemos que esto se resuelva. Si no, no se preocupen, a partir de la próxima semana esto estaría resuelto. Ok, entonces el compañero justamente decía, por favor, repetir, porque no se entendió y tiene razón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos diferentes formas de introducir las matrices, ¿no? Entonces, para quien tiene que hacer un refresh de programación, nosotros ahora razonamos sobre esto, ¿no? Supongamos que no sabemos nada
de MATLAB, pero sí sabemos que esta operación significa traspuesta y que corchete, digamos, cuadrado, digamos, o perdón, paréntesis cuadra, significa matrices o vectores. Ok, entonces, veamos la primera paréntesis y vemos que corresponde con otra. Entonces sabemos aquí lo que hay es una matriz. Ahora, ¿qué matriz hay? Bueno, vamos a mirar. Devolvámonos. Si fuera así, sería claro, ¿no? Sería la matriz que incorpora la fila 1, 2, 3, la fila 4, 5, 6 y la fila 7, 8, 9. ¿Ok? Esta es la forma. Este es obligatorio, hay que saber que es así. Y si se separara con coma, ¿okay? Coma, 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 coma sería lo mismo. Muy bien. Punto y coma significa termina fila. ¿Ok? Termina fila. Muy bien. Ahora vamos acá. Sabemos que esto es traspuesto. ¿Ok? Esto es traspuesto. Y sabemos que esto es fila. Ah, bien. Entonces esto es traspuesto de fila, columna. ¿Ok? Columna. Sabemos que esto es fila y que esto es traspuesto de fila. ¿Okay? Este que está aquí, el apóstrofo, es traspuesto de fila. O sea, columna. Ahora vamos acá. Sabemos que esto es fila, traspuesto de fila, columna. O sea, esta matriz es la columna 147. Columna 147. ¿Por qué? Porque tiene la transposición de la fila. Columna 258. ¿Por qué columna? Porque la transposición de la fila 258. O sea, la columna 258. Y finalmente, columna 369. ¿Por qué? Porque transposición de la fila 369. Si lo leemos correctamente, entonces tenemos columna 147, columna 258, columna 369. O sea, tenemos esto. ¿Okay? Es la misma matriz. ¿Okay? Lo pueden ver así o lo pueden ver así. Bueno, MATLAB tiene una forma que se presta para trabajar con matrices porque ustedes ven que en pocas operaciones permite manipular las matrices. De hecho, por esa razón se llama laboratorio de matrices. No, fue pensado para manipular arreglos. ¿Okay? Esa es la realidad. Entonces, ahora hagamos la prueba siempre en la ventana de comando. Repito, la forma para memorizar y aprender es probar, equivocándonos y después corrigiendo. ¿Okay? Ahora, sabemos cómo definir un vector? Por ejemplo, como se hizo acá, ¿no? Aquí se hizo un vector columna, ¿no? Porque hay punto y coma. Fila 1, fila 2, fila 3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sacamos la componente 6? ¿Qué es 6? 6 es la tercera componente de B. ¿Okay? B tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Es un vector columna de 5 componentes. Queremos la tercera. ¿Cómo la podemos operar? Bueno, el índice que identifica esta componente es un índice I vale 3, J vale 3, ahí depende qué usamos. Pero sabemos que es la tercera. ¿Okay? Entonces, cuando queremos las componentes, nosotros trabajamos de esta manera. ¿De cuál magnitud queremos las componentes? De B. ¿Cuál componente? La 4. Según lo que dice la ventana de comando, la componente cuarta de B es 8. ¿Okay? Entonces vamos a B, el último B. Tenemos que ir al último B. Devolvámonos. ¿Ok? El último B tiene esto. Ustedes ven, este es el último B. La cuarta componente de B es 8. ¿Okay? Entonces, cuando se solicita operar sobre la cuarta componente y se solicita desplegar el resultado, MATLAB despliega 8. Ahora, si ustedes después operan con la cuarta componente de alguna otra manera, no sé, sumándola, restándola, etcétera, etcétera, eso es lícito, etcétera. ¿Okay? Entonces, si la cuarta componente de B se usa un índice con un valor explícito, ¿no? Ustedes ven que es 4. Entonces, si vamos a la matriz, ¿no? Por ejemplo, A, y quisiéramos, no sé, el valor 8,
Entonces el valor 8 es fila 3, columna segunda. Entonces, la columna 2 con la fila 3 interseca en 8. O sea, el A correspondiente es un A 3,2, si queremos 8. ¿Okay? Si queremos, no sé, el 1 sería A11. Si queremos el 9 sería A33, etcétera, etcétera. Pienso que es intuitivo, ¿no? De hecho, si ustedes van al libro de Chapra, en algún momento se le pide enseñe la componente de A de fila 2 columna 3, 6. ¿Ok? Entonces, revisen que fila 2, columna 3 es 6. ¿Sí? Hay que probar, ¿no? Y después se revisa. Pero esa es la forma. Entonces, paréntesis cuadra define el vector, el arreglo, la matriz. Paréntesis redonda extrae o opera sobre las componentes. ¿Eh? No hay que confundir, porque si no tenemos errores, ¿no? La paréntesis redonda es completamente diferente su uso a la paréntesis cuadra. ¿Okay? Después en MATLAB ahora no hay que memorizarlos, ¿no? Como MATLAB es un programa para trabajar con números, entonces, por ejemplo, tiene muchas funciones de librería, ¿no? Quien usa MATLAB sabe que además de librerías de tipo numérica, tiene librerías de tipo físicas, ¿no? Puede resolver muchos problemas, digamos, de electrónica, de electromagnetismo, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, este es un caso, ¿no? ¿Qué significa zeros? Bueno, para nosotros en este momento nada, ¿no? Es cero, entendemos que es cero. Bueno, para MATLAB es una función de librería que lo que hace es crea una matriz de ceros de dimensión 2 por 3. ¿Okay? Entonces, digamos que esto hay que aprendérselo, esto es, digamos, si lo encontramos, después lo podemos entender, pero, digamos, lo podemos adelantar. Cuando accesamos a la función de librería o a la matriz de librería zeros y le definimos dos valores, significa que estamos creando una matriz de valores nulos de dos filas, ¿no? Siempre el primer índice es fila, ¿no? Recuerden, obviamente, como siempre, que el primer índice es, a menos que nos indica lo contrario, es el índice de fila. Entonces, eso significa, créase una matriz de valores nulos de dos filas, tres columnas. Entonces, créase una matriz de valores nulos que tenga dos filas y tres columnas. ¿Ok? Y asígnase, ¿no? Acuérdense que el signo de igual en computación es una flecha izquierda, ¿no? Entonces, como que aquí hubiese una flecha izquierda que dice, sustituyes el valor E con el valor ceros 2, 3. ¿Qué significa? Asígnase al E un valor que corresponda a la matriz de nula de dos filas, tres columnas. Entonces MATLAB esto lo lee como una asignación, va a la librería de funciones, ubica la función zeros, ustedes le dicen que quieren dos filas y tres columnas, MATLAB crea una matriz de ceros de dos filas y tres columnas y la sustituye en la celda de memoria donde tiene almacenado E o eventualmente crea E. ¿Okay? Esa es una operación de asignación simple donde a una variable E mayúscula se le define como una matriz de ceros de dos filas, tres columnas. ¿Okay? Al igual, como siempre, ¿no? Piensen ustedes a ecuaciones diferenciales o piensen ustedes a cualquier otro curso de ingeniería. A veces uno tiene valores iniciales 1, 1, 1. Es para empezar algo. El 1, 1, 1 o el 0, 0, 0 son valores comodines, ¿no? Entonces MATLAB tiene otra matriz, digámoslo así, comodín, una matriz útil, ¿no? Que se llama ones, que en lugar de ser una matriz de ceros, es una matriz de unos. Solamente que nosotros tenemos que definir cuántas filas queremos y cuántas columnas, ¿no? MATLAB tiene definido un algoritmo para crear matrices con unos. Ahora tenemos que decir que, por ejemplo, como en este caso, solo ocupamos una fila y tres columnas.
Entonces MATLAB hace lo mismo que antes. Define una matriz de unos, solo crea una fila, 3 columnas, y asigna, ¿no? Eso se lee como flecha izquierda, en la celda de memoria donde estaba U, o crea una nueva variable U con la matriz de unos. ¿Okay? Entonces es una función de librería. ¿Okay? No hay ninguna, esto es así. Entonces el autor lo cita, lo trae como para hacer ver que MATLAB dispone no solamente de esto, sino que de otras cosas más poderosas aún, que pero son útiles en métodos numéricos. ¿Okay? Entonces, en este momento, nosotros no podemos utilizar una variable zeros, no podemos utilizar una variable ones, porque esos son nombres definidos y reservados para funciones de MATLAB, y por lo tanto crean conflicto. ¿Okay? Entonces ya sabemos que eso no lo podemos definir. Ahora, el operador, dos puntos. Bueno, yo pienso que todos los que han llevado programación saben que pueden tener repeticiones, ¿no? Normalmente se usa el for, ¿okay? O el do, ahí depende del lenguaje de programación. Ahora, el for escondido, para quien recuerda programación, en MATLAB, digamos, se puede hacer un for explícito, ¿no? Colocando que se haga una repetición de algo, ¿no? No sé, sumándole el valor, no sé, 5 a una magnitud y que se le sume 10 veces. ¿Okay? Entonces uno hace un for, abre un ciclo, como usted recuerda en la programación, y suman 5 a una variable y lo hacen, no sé, 10 veces, 20 veces. Ok, en MATLAB esto se hace con un for, lo vamos a ver más adelante, pero existe el operador colon, así como en MATLAB, en C++, etcétera, que básicamente significa un for implícito, ¿no? O una repetición implícita. Cuando nosotros vemos en la ventana de comando o en un editor de texto el operador colon, ¿no? 2 puntos, tenemos que esperarnos que algo se repita. Por ejemplo, en este caso, dice así, t es una variable, se le asigna un valor que va de 1 a 5 con un paso, con un incremento que es por default. No hay ningún paso aquí, ningún step, ¿no? Después vamos a ver que lo podemos modificar. Entonces, esta operación tan simple en MATLAB significa, creas el vector t con 5 componentes y cada componente, la primera vale 1, la segunda vale 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Eso es algo que lo podemos verificar en la ventana de comando. Ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pienso que es un recordatorio para algunos de ustedes de algo que ya conocen de programación. También uno puede crear un paso diferente. No siempre el paso tiene que ser implícito 1. Por ejemplo, podría ser 0,5, como en este caso. Entonces, ¿qué significa esta asignación? ¿No? Veámoslo en términos de asignación en programación. Créase un vector con primera componente 1, última componente 3, paso 0,5. Entonces, de 1 a 3 con paso 0,5. ¿Cuál es la sintaxis? 1, colon 0,5, colon 3. 2 puntos. Y llámase o sustitúyese en celda de memoria este número, este vector, con la letra T. Entonces MATLAB, digamos, cuando hace el link, cuando hace la compilación del programa, pone en la celda de memoria, donde tiene T, o crea T nuevo, como vector 1, 3 con paso 0,5. ¿Okay? Entonces es un paso, un incremento. El paso también puede ser negativo, claro que sí. ¿Okay? Tenemos 10 minutos. Partimos con 10, terminamos con 5. Ahora, prueben al revés, no, engañen MATLAB. De 5 a 10 con paso menos 1. Yo pienso que no se puede hacer, ¿no? Entonces debería dar error, porque no podemos pasar de 5 a 10 con paso negativo. Entonces, en este caso sí es correcto, ¿no? Créase un vector que va de 10 a 5 con paso un decremento menos 1 y asígnase en celda de memoria el valor a t. ¿Ok? Aquí hay algo interesante, ¿no? Supongamos que no sabemos nada de esto, ¿ok? Pero recordamos lo anterior. Entonces comenzamos a razonar. Ok, ventana de comando o editor de texto. Hay un programa numérico que hace un cálculo que me interesa. Quiero entender qué hace en esta asignación. Entonces, aparentemente llama una variable tipo A
Y vemos que usa paréntesis redondas. Entonces no significa definición de matrices, significa más bien operación sobre componentes, ¿no? La paréntesis redonda en MATLAB es componente de una entidad, arreglo, vector o matriz. Y me dice, el primer índice 2, o sea, fija la fila. Pero en lugar de buscar un valor específico en la fila, no aparece ahí un índice, ¿no?, determinado, un 4, un 5, un 3. Aparece un colon, 2 puntos. ¿Qué significa? Toda la fila. Entonces, en MATLAB, esto es un for implícito, ¿no? Dice así, opérense, de acuerdo al operador colon, sobre todos los elementos y eventualmente si te indicara de dónde hasta dónde, hágase así. Entonces aquí es de dónde hasta dónde. Aquí es todos. Entonces, esta es fila 2, todas las columnas. Y en caso de A, ¿qué significa fila 2, todas las columnas? Significa la fila 2, ¿no? Valga la redundancia. Porque cuando se escoge la fila y se dicen todas las columnas, es la fila 2. Revisen que la fila 2 justamente es la fila conformada por los elementos 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, si en cambio lo aplicamos, esto era una matriz. ¿Ok? Si en cambio lo aplicamos, vean que aquí hay una coma, hay un primer valor que tiene que ver con la fila, ¿ok?, y hay un segundo valor que tiene que ver con las columnas. Entonces era fila 2, todas las columnas. En cambio aquí es diferente, porque no hay ninguna coma. Aquí lo único que dice es, opérense de la componente 2 a la componente 4. ¿Dónde? En el vector t. ¿Okay? Entonces, aquí no hay ninguna asignación, ¿no? Solamente se dice, determínese las componentes de la 2 a la 4 con un paso por default, con paso 1, de la entidad t. Como en memoria t es un vector, entonces él extrae la componente 2 del vector, la componente 3 del vector y la componente 4 del vector. ¿Ok? Entonces es una operación sobre componentes del vector. ¿Ok? Entonces traten de, son ejercicios simples, lo vamos a tratar de profundizar con una tarea de programación que la vamos a apoyar sobre estos capítulos para que nos pueda servir. Sigamos. Bueno, ese es el operador linspace y logspace. Al igual como antes, teníamos, por ejemplo, el operador, voy a tratar de volver, ¿no? Ustedes ven acá, que era ceros, que significaba créanse matriz de ceros con la dimensión que yo te indico, ¿ok? Necesito 2 filas, 3 columnas. Y luego créanse una matriz de unos con la dimensión que nosotros le indicamos, una fila, 3 columnas. También podemos utilizar otras funciones de MATLAB muy poderosas en métodos numéricos o en manipulación de gráficos, ¿no?, en lectura de datos, que son las funciones o los operadores de tipo linspace y logspace. ¿Qué significa linspace? Bueno, dice, vamos a tratar de ver después qué es. Bueno, no sabemos qué es, después podemos acceder a la documentación, pero parece que significa espacio lineal. ¿Ok? En cambio, este es un espacio logarítmico. ¿Por qué? Porque en ingeniería el cambio de variable hacia una coordenada logarítmica, como ustedes conocen de muchos cursos, es muy cómodo, ¿no? La función logaritmo es una función importante, ¿no? Ha sido creada justamente para ciertas utilidades. Entonces, vamos a ver qué significa espaciamiento lineal y qué significa espaciamiento logarítmico. Significa que MATLAB probablemente crea un ambiente de trabajo donde podemos tener un eje lineal, vamos a ver cómo, y un ambiente de trabajo donde podríamos tener un eje logarítmico. Y esto va a ser muy cómodo, por ejemplo, para funciones, para manipular funciones con asíntoto, ¿no?, exponenciales o funciones logarítmicas, etcétera, etcétera.
Vamos a ver qué significa espaciamiento lineal de x1 a x2 con n números. ¿Ok? Entonces dice así. La función espacio lineal y el espacio logarítmico brindan una serie de herramientas, ¿no?, para generar vectores de puntos espaciados. Ok, entonces son vectores espaciados de alguna manera específica. Por ejemplo, la función espaciamiento lineal, linspace, genera un vector fila de puntos igualmente espaciados. Y tiene la siguiente forma. Linspace, x1, x2, n. ¿Qué significa esto? Veámoslo. Dice así. Genera n puntos entre x1 y x2. ¿Ok? Entonces, volvamos. Nosotros le damos un valor. Le definimos dónde termina. Y después le decimos que queremos, no sé, 100 puntos entre esos dos valores. O sea, ¿qué estamos haciendo? Un eje. Estamos creando un eje, ¿no? Lineal. Sí, lineal. Entonces, veamos. Entre 0 y 1, 6 valores. Entonces, MATLAB toma el 0, toma el 1 y crea 6 valores igualmente espaciados. O sea, crea un incremento, en este caso, igual de 0,2. Ustedes ven que son 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Esto a veces puede ser cómodo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos definir, no sé, coordenadas angulares, podemos definir coordenadas cualquiera y podemos crear una distancia lineal con un incremento igual. Ahora, aquí dice así, si n se omitiera, bueno, eso es una información de la rutina, entonces genera 100 puntos. Muy bien, podría haber generado 1000, 550, no importa, eso no es importante. Sabemos que si no se define cuánto, MATLAB genera un valor por default. En este caso son 100. Ahora, analicemos esto. Si aplicamos el mismo concepto sin saber qué es logspace, entonces presumimos que va a ser un espacio logarítmico entre un valor de inicio, un valor de fin y con n datos, que pero ahora tiene que ser de tipo logarítmico. Mientras antes eran lineales, ¿no? Decía, entre un valor de inicio, un valor de fin y 6 datos lineales, ahora dice un valor de inicio, un valor de fin y n valores. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, genera puntos espaciados, digamos, de forma igual, ¿entre quién? 10 a las x1 y 10 a las x2. O sea, si usted le ponen aquí un exponente, menos 1, y le ponen aquí otro exponente, 2, y le piden que genere 4, ¿no?, valores logarítmicos, entonces hace 0 a la 10, 10 a la menos 1, 10 a la 2. 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a las 1, 10 a la 2. Ok, volvemos en 10 minutos porque ya estamos con el tiempo, ¿no? 10 minutos y volvemos acá. Nada más para descansar.